Hola amigos, la creación del hombre corresponde a un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo por Dios para crear todas las cosas que existen y sobre estas cosas colocar al hombre, a ti y a mí. El propósito por el cual Dios creó todas las cosas e hizo al hombre sobre la tierra es para mostrar su grandeza, mostrar su poder, mostrar su sabiduría y mostrar su sabiduría, como podríamos decir dentro de los atributos de Dios, su omnisciencia, o sea, que no hay nadie creado ni por crear, ni que exista en todo el universo alguien que tenga todo el poder, toda la sabiduría y que esté en todo lugar. Pero Dios creó al hombre, y la creación y al hombre, con un propósito bien interesante, muy interesante. Porque Dios creó al hombre, a diferencia de todo lo que creó demás, lo que además creó, ¿no es cierto? Al hombre lo creó a imagen y semejanza de Él. ¿Y por qué Dios hizo eso tan maravilloso? Habernos creado a su semejanza, a imagen y semejanza de Él, porque Dios quería crear al hombre con la capacidad de que este hombre pudiera decidir y tomar decisiones por sí mismo. Lo mismo que tú haces hoy y ahora, tomas decisiones por ti mismo o por ti misma. Sean buenas, sean malas, esas decisiones las estás tomando cada día de tu vida, ¿no es cierto? Qué estudiar, qué comprar, qué vender, qué trabajar, qué profesión estudiar, con quién casarte, cuántos hijos quieres tener. Tú decides tu vida. Eso es lo que pasa hoy en este mundo, ¿no es cierto? Para donde miremos hay una diversidad de personas que toman diversidad de decisiones completamente distintas las unas de las otras. Pero cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el Edén, en el paraíso de Dios, le decía al hombre lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Le dijo a Adán, Adán, tú vas a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre los animales que estarán sobre la tierra. No fue ese mismo orden, pero lo que importa es que Dios le pasó la administración de la creación a Adán. Y aún, ¿no es cierto?, pensando Dios en su plan y su propósito de antemano, entonces le hizo una compañera a Adán, y esto es Eva. Entonces formaron la primera familia en toda la creación de Dios, Adán y Eva. Entonces Adán, que tenía una creación sobrenatural, porque él tenía una sabiduría, ¿no es cierto?, que venía de parte de Dios, tenía un discernimiento y tenía capacidades grandemente desarrolladas que Dios le había traspasado o puesto en su mente y en su corazón. Incluso Dios le pidió a Adán que le pusiera nombre a cada animal que existe sobre la tierra, según sus características. ¿Y cómo Adán podía saber las características de la creación, de los seres creados, de los animales en la creación? Porque él tenía una sabiduría, un discernimiento, una inteligencia que va mucho más allá de lo que hoy tenemos como los hombres que estamos en esta sociedad. Pero así como Dios le decía a Adán lo que tenía que hacer, también le dijo lo que no tenía que hacer. Y lo que no tenía que hacer era tan importante como lo que tenía que hacer. Por lo tanto, Dios creó, ¿no es cierto?, al hombre con una instrucción, podríamos decir. Lo que tienes que hacer es esto y lo que no tienes que hacer esto otro.
Y en realidad, ¿qué le dijo que no tenía que hacer? Lo que le dijo que no tenía que hacer era ser independiente. Recién dijimos que el hombre fue creado con la capacidad de decidir, de tener la absoluta libertad de elegir su camino. Pero Dios le aconsejó y le dijo que no fuera independiente de él, porque si Adán quería la independencia, Dios se apartaría de él y sacaría de él todos los beneficios que Adán tenía como persona, como familia, como proyecto, como propósito. Ya se terminaría el plan de Dios. Aparentemente, si Adán quería hacer las cosas a su manera. Ser independiente de Dios es hacer las cosas a mí o a tu manera. Y Adán decidió tomar, ¿no es cierto?, de lo que Dios le dijo que no hiciera, y prefirió tomar esa decisión de hacer lo que él quería hacer. ¿Qué consecuencia tuvo? Que Dios, siendo veraz, no pudiendo mentir, cuando le dijo a Adán que si él hacía eso se iba a apartar de él, cumplió su palabra. Sacó a Adán del huerto y lo colocó en esta sociedad donde tú vives ahora, y se apartó Dios del hombre. Y el hombre, nacido en este lugar, en esta tierra, donde está apartado de Dios, por supuesto que tú has perdido, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, en el fondo, los hijos de Adán nacieron sin tener comunión con Dios, sin tener el conocimiento de Dios, sin tener el conocimiento del propósito de Dios, sin tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo te comprendo y te comprendería si tú me dijeras que Dios no existe, o que Dios hizo el mundo y se fue a hacer otros mundos ahora, y que dejó al hombre solo para que hiciera lo que quisiera. Te entiendo que pudieras ser ateo, que no crees en que Dios hizo las cosas, y que seas un ateo y que creas que por evolución llegamos a ser lo que somos. Ahora, por lo demás, te tengo que decir que ya la ciencia confirmó que la palabra de Dios o la Biblia o las escrituras divinas están respaldadas por hechos científicos. Así que cualquiera que tenga un poquito de cultura y de conocimiento sabrá que ya la Biblia, los científicos lo han determinado como un libro que lo hizo una mente superior. Porque todos los libros de la Biblia, de distintos años o siglos atrás, miles de años atrás, ¿no es cierto?, hablaron separados por tiempos, por mucho tiempo, hombres inspirados por el Espíritu de Dios, hablaron un mismo tema, indistinto, siendo en el año 100 o en el año 1 o en el año 2000 o en el año 3000 para atrás, hablaron un solo tema. Y toda la arqueología confirma lo que la Biblia dice. Por lo tanto, te puedo decir que sería bueno que salieras de esa inquietud, de esa duda, o que te procuraras conocer qué es la Biblia. La Biblia es el libro inspirado por Dios para volver al hombre a tener comunión con Él. Porque la Biblia habla del Hijo de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, habla del Hijo de Dios por el cual podemos volver a tener esa unión común. Esa comunión que Adán tenía en el Edén, la puedes volver a tener hoy y ahora. Y las escrituras sagradas, divinas, inspiradas por Dios, te dicen cómo hacerlo. Y yo ahora te voy a decir una parte pequeñita de cómo hacer para que tú vuelvas a tener comunión con Dios y a depender de Él en todas las áreas de tu vida, en la área económica, en la área de salud, en la área familiar, en la área profesional, en todas las áreas de tu vida. Ahora Dios quiere
ayudarte y ser parte de tu camino en esta vida. Imagínate lo que te estoy diciendo, que Dios dio el primer paso para que tú vuelvas a reconciliarte con Él. De hecho, dice en algún lugar de la Escritura, dice que Él ruega por medio de nosotros, algunos hombres, ruega diciendo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Y esa reconciliación viene por un gran motivo. Porque Dios, esa rebelión, ese apartarse de Adán de Dios, significa pecado, errar. Cometió un grave error, ¿no es cierto? Y ese error tuvo como consecuencia el apartarse Adán de Dios y sufrir lo indecible, ¿no es cierto? Tú ahora tienes que trabajar, sacarte la mugre, estar expuesto a que te pase cualquier enfermedad, cáncer, artritis, artrosis, tener que ir al hospital, depender de los médicos, depender de medicina. Entonces el hombre, cuando salió de la dependencia de Dios, le vino toda la maldición. Y lo que tú vives ahora es que te levantas cada mañana y dices, tengo que salir a trabajar, me gustaría tener año sabático, descansar todo un año y no ir a trabajar. Pero nadie te va a pagar las cuentas, nadie va a sostener a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto entonces es una consecuencia de no haber tomado en cuenta a Adán, a Dios, y su descendencia de Adán somos nosotros, que estamos sufriendo por esa mala decisión, por ese error que tuvo el precio de la rebelión. Y el precio de la rebelión de Adán fue la muerte. Aunque Adán no murió en el mismo instante en que pronunció la sentencia a Dios, ¿no es cierto? Del polvo eres y al polvo volverás, ¿no es cierto? De cierto morirás, le dijo en un momento, si comía del fruto o se rebelaba contra él, que es lo mismo, comer el fruto o rebelarse contra Dios, entonces iba a venir la muerte al mundo. Entonces tú ahora estás en una carrera, naciste y sabes que tienes que morir, y en ese intertanto tienes que estudiar, trabajar, formar una familia, formar hijos, criar hijos, darle educación a tus hijos y prepararte para una buena vejez, ¿no es cierto? Los hospitales están llenos de ancianos, ¿no es cierto?, con cáncer, artrosis, artritis, como lo dijimos recién. Pero Dios quiere ahora quiere hacerse cargo de ti nuevamente. Dios quiere que tú tengas comunión, y lo repito, ruega por medio de nosotros y dice, reconcíliate con Dios. Él quiere reconciliarse porque el error, el pecado que cometió Adán, Dios lo cargó en su Hijo Jesús, en la cruz del Calvario. Cuando Adán fue echado fuera a esta tierra que conocemos ahora, entró la maldad, la muerte, la maldad, la maldición, el sacrificio, el dolor, lo tedioso de la vida y sobre todo, repito, la muerte. Pero Dios, queriendo reconciliarse con el hombre, hizo que su Hijo viniera a pagar con su propia vida la paga del pecado, que es la muerte. Y Cristo murió por todos nosotros en la cruz del Calvario y quitó el pecado de nosotros, la rebelión con el cual vivíamos delante de Él. Y ahora tus pecados, ese pecado de rebelión y todos los pecados que vienen después de ese, son y fueron pagados en la cruz del Calvario por la sangre derramada del Hijo de Dios. ¿Qué te parece lo importante que tú eres para Él, que envió a su amado Hijo a que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario para sacar de en medio el pecado que impedía tener esa comunión? Ahora puedes tener comunión con Dios.
volver al plan original de Dios por el cual Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, para tener comunión y tener un propósito exacto, un propósito diseñado por Dios, el cual te llevará a una vida eterna de pleno gozo y alegría en su reino eterno. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que te has rebelado contra Dios, que has hecho lo que has querido en tu vida, que no has tomado en cuenta a Dios para tomar tus decisiones, arrepentirte de eso y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios como Señor de todos. Si tú confiesas eso, Dios te va a considerar una persona justa, y si anhelas tener comunión con Él, Dios te va a abrir las puertas para que puedas un día encontrarte con esa maravillosa comunión con un Dios de amor que quiere hacerse cargo de ti. En la descripción del video te voy a dejar algunos versículos bíblicos y alguna correo electrónico para que puedas hacer todas las preguntas que tengas en tu mente. Me despido sabiendo y reconociendo que Dios te ama mucho, 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 que me tiene aquí hablando de Él para que tú puedas conocerle. Eso es todo. Vean el video y vean las indicaciones del video en la descripción que está más abajo. Les saludo y me despido en el nombre del Señor y en Cristo para ustedes. Amén.